Durante décadas, el nombre de Germain de la Fuente estuvo rodeado de aplausos, éxitos y una imagen cuidadosamente construida, pero también de silencios incómodos, miradas esquivas y rumores que nunca terminaron de apagarse, rumores que muchos consideraban exageraciones y otros daban por ciertos sin necesidad de pruebas, hasta que hoy, a los 78 años, algo cambia de forma irreversible y el propio Germain decide admitir aquello que durante años fue un secreto a voces, confirmando sospechas que incomodaron a la industria, dividieron a sus seguidores y marcaron su carrera de una manera mucho más profunda de lo que se creyó en su momento, porque no se trata solo de una confesión tardía, sino de una serie de verdades que tocan temas controvertidos como las decisiones personales que influyeron en su ascenso, los pactos de silencio que lo protegieron durante años, las contradicciones entre lo que se decía públicamente y lo que realmente ocurría tras bambalinas, y el precio real que tuvo que pagar por sostener una versión oficial que hoy comienza a resquebrajarse, una admisión que para algunos llega demasiado tarde y para otros explica por fin muchas de las sombras que siempre rodearon su historia. Antes de continuar, si este tipo de contenidos te interesa, te invitamos a dejar tu me gusta, ya que eso le indica a YouTube que este vídeo merece ser mostrado a más personas, y a suscribirte al canal, porque la suscripción es clave para que la plataforma recomiende este tipo de historias que no suelen contarse en otros espacios y nos permite seguir investigando y publicando nuevos casos. Si mientras ves el vídeo hay algo que te sorprende especialmente, te animamos a comentarlo, porque leer tu opinión enriquece el debate y ayuda a entender cómo impactan estas revelaciones en quienes siguen de cerca estas historias. Y muy importante, quédate hasta el final, porque cada parte de este relato se conecta con la siguiente y solo siguiendo todas las revelaciones podrás comprender el verdadero alcance de lo que Germain de la Fuente acaba de admitir y formarte una opinión completa y fundamentada. Durante gran parte de su vida pública, el silencio de Germain de la Fuente no fue casual ni improvisado, sino el resultado de un contexto muy concreto en el que hablar podía significar perder contratos, apoyos, espacios en los medios y hasta el respeto de una industria que, durante años, funcionó a base de acuerdos tácitos y verdades a medias. En sus mejores momentos de popularidad, cualquier confesión fuera del guión oficial habría puesto en riesgo una carrera que todavía estaba en construcción y una imagen que muchos otros se encargaban de proteger porque también les convenía. Callar, en ese escenario, no solo era una elección personal, sino una forma de supervivencia profesional. A eso se sumaban las presiones externas, los consejos de personas cercanas y el temor lógico a ser juzgado con dureza en una época mucho menos abierta al matiz y a las explicaciones complejas. Con el paso del tiempo, ese silencio se fue volviendo costumbre, y lo que al principio parecía una pausa estratégica terminó convirtiéndose en una carga difícil de soltar. Sin embargo, llegar a los 78 años cambia muchas perspectivas. A esa edad, las prioridades ya no son las mismas. La mirada hacia el pasado se vuelve inevitable y el peso de lo no dicho empieza a sentirse más fuerte que el miedo a las consecuencias. Germain ya no tenía una carrera que proteger ni una imagen que construir desde cero, y probablemente entendió que su legado estaría incompleto si no aportaba su propia versión de los hechos. Hablar en esta etapa también implica una cierta libertad. La libertad de reconocer errores, de matizar rumores y de cerrar capítulos sin la presión del que dirán. Más que una confesión impulsiva, su decisión parece responder a la necesidad de dejar las cosas claras antes de que otros lo hagan por él, de recuperar el control del relato y de ofrecer, aunque sea tarde, una explicación que durante décadas muchos esperaron. Durante años, alrededor de Germain de la Fuente se fue tejiendo una red de rumores que, sin necesidad de confirmación oficial, terminaron influyendo de manera profunda en cómo el público interpretaba su figura, su carrera y hasta su personalidad. Porque cuando una historia se repite lo suficiente acaba dejando huella, incluso si nunca se comprueba del todo. Algunos de estos rumores estaban relacionados con su salida de la banda que lo llevó a la fama, alimentados por versiones cruzadas, silencios prolongados y declaraciones ambiguas que nunca cerraron completamente el capítulo, lo que llevó a muchos seguidores a imaginar conflictos internos. Decisiones motivadas por intereses personales o desacuerdos que habrían cambiado el rumbo de su trayectoria. Otros comentarios apuntaban a supuestas oportunidades perdidas, tensiones con la industria o elecciones que, vistas con el paso del tiempo, parecían difíciles de entender y que el público intentaba explicar recurriendo a teorías que circulaban de boca, en revistas o en programas especializados. Con el paso de los años, estas historias no solo acompañaron su nombre, sino que moldearon una percepción pública en la que Germain aparecía como una figura enigmática, talentosa pero rodeada de sombras,
alguien que siempre parecía guardar algo más de lo que mostraba. Lo curioso es que, para muchos admiradores, estos rumores no necesariamente dañaron su imagen, sino que la hicieron más humana y compleja, mientras que para otros sembraron dudas que nunca llegaron a disiparse del todo. Así, entre admiración y sospecha, la opinión pública se fue construyendo más sobre lo que se decía que sobre lo que realmente se sabía, demostrando cómo los rumores, cuando no se enfrentan con claridad, pueden convertirse en parte inseparable de la historia de una figura pública y acompañarla durante toda una vida artística. Vivir durante años bajo la presión mediática implica mucho más que aparecer en titulares o soportar preguntas incómodas, significa convivir a diario con una versión incompleta de la propia historia que otros interpretan, deforman y amplifican sin control, y cuando esa historia incluye una verdad nunca aclarada del todo, el peso psicológico puede volverse silencioso pero constante, casi invisible para el público, aunque profundamente desgastante para quien lo sufre. En estos casos, cada entrevista se convierte en un ejercicio de contención, cada aparición pública en un cálculo cuidadoso de palabras, gestos y silencios, porque cualquier frase mal interpretada puede reactivar rumores que nunca terminaron de apagarse, generando una sensación permanente de vigilancia que termina afectando la autoestima, la confianza y hasta la identidad personal. A lo largo del tiempo, esa carga puede provocar ansiedad, aislamiento emocional y una especie de cansancio existencial, ya que la persona no solo debe sostener su carrera, sino también proteger una imagen que no refleja completamente lo que lleva dentro, viviendo entre lo que es y lo que se espera que sea. El paso de los años suele intensificar este conflicto interno, porque la experiencia aporta perspectiva, pero también hace más evidente el costo de haber callado, y la pregunta que aparece una y otra vez es si el silencio valió la pena o si solo prolongó una tensión que podría haberse resuelto antes. En un entorno donde los medios buscan respuestas claras y el público exige transparencia, cargar con una verdad a medias puede generar una sensación de deuda emocional, como si siempre quedara algo pendiente por decir, algo que impide cerrar ciclos y avanzar con tranquilidad. Al final, más allá de la fama o el reconocimiento, el verdadero impacto de esa presión se manifiesta en la necesidad humana de ser comprendido y aceptado tal como uno es, sin máscaras ni versiones editadas, y es precisamente esa necesidad la que, en muchos casos, empuja a hablar cuando el tiempo ya ha pasado, no para cambiar el pasado, sino para aliviar el peso psicológico de haberlo llevado en silencio durante tanto tiempo. La confesión que finalmente realiza Germain de la Fuente no llega de forma abrupta ni explosiva, sino con un tono sereno, casi reflexivo, propio de alguien que ha cargado durante muchos años con una verdad incómoda y que, con el paso del tiempo, parece haber entendido que callar ya no tenía sentido. Lo que admite no es solo un hecho aislado, sino una manera de reconocer que muchas de las decisiones que tomó en momentos clave de su vida estuvieron motivadas por intereses, presiones y miedos que nunca se explicaron públicamente, y que esas elecciones alimentaron rumores que, lejos de ser simples especulaciones, tenían una base real. Lo dice sin dramatismos exagerados, pero tampoco con frialdad, midiendo cada palabra, como si fuera consciente de que cualquier frase podía ser interpretada de múltiples maneras, y justamente por eso adopta un lenguaje directo, sin rodeos innecesarios, dando a entender que ya no busca proteger una imagen ni convencer a nadie, sino dejar constancia de su versión antes de que otros sigan hablando por él. Esta forma de expresarse es clave, porque transmite la sensación de sinceridad tardía y de cansancio emocional, algo que conecta con quienes durante años sospecharon que detrás de su historia oficial había piezas que no encajaban del todo. Al admitir estas verdades, confirma sospechas largamente instaladas sobre acuerdos silenciosos, decisiones estratégicas que beneficiaron su carrera pero tuvieron un costo personal elevado, y una narrativa pública que fue cuidadosamente sostenida para evitar conflictos mayores. No se presenta como víctima ni como héroe, sino como alguien que reconoce errores, contextos y circunstancias, y esa postura es precisamente lo que refuerza la credibilidad de su confesión. Para muchos, escucharle decir en voz alta aquello que durante décadas solo se comentaba en privado funciona como una especie de cierre, mientras que para otros abre nuevas preguntas sobre cuanto más quedó sin decir, pero en cualquier caso, esta admisión termina de consolidar la idea de que los rumores no surgieron de la nada y que, en el fondo, la verdad siempre estuvo más cerca de lo que parecía. Durante años, las versiones que Germain de la Fuente ofreció en entrevistas, comunicados y apariciones públicas parecían cuidadosamente alineadas con una narrativa oficial que evitaba ciertos temas, suavizaba otros y, en algunos casos, directamente los negaba. Lo que generó una sensación constante de incoherencia entre lo que se decía y lo que muchos intuían que realmente había ocurrido,
y es precisamente ahí donde hoy surgen las contradicciones más llamativas, porque al comparar sus declaraciones pasadas con sus palabras actuales, se hace evidente que algunos episodios que antes minimizaba ahora adquieren una relevancia inesperada, hechos que en su momento describió como malentendidos hoy son reconocidos como decisiones conscientes, y silencios que justificó como discreción profesional ahora aparecen ligados al miedo, a la presión externa o a acuerdos implícitos que lo obligaron a callar. Estas diferencias no solo revelan una evolución personal, propia del paso del tiempo y de una mirada más honesta sobre su propia vida, sino que también dejan al descubierto cómo la industria, el entorno cercano y la opinión pública influyeron en la manera en que se construyó su historia, mostrando que muchas verdades no se ocultaron por completo, sino que se fragmentaron. Se dijeron a medias o se presentaron fuera de contexto para proteger una imagen que hoy ya no necesita sostenerse con la misma fuerza. Lejos de invalidar todo lo que dijo antes, estas contradicciones permiten entender mejor quién era Germain en cada etapa, que estaba dispuesto a admitir en ese momento y que no, y como su versión actual, más directa y menos calculada, funciona como una pieza clave para recomponer su historia real, una historia que no es blanca ni negra, sino profundamente humana, marcada por decisiones complejas, errores, aciertos y un largo aprendizaje que solo ahora parece dispuesto a compartir sin filtros. La admisión de Germain de la Fuente a los 78 años introduce un punto de inflexión inevitable en la forma en que se evaluará su legado artístico a partir de ahora, porque cuando una figura pública decide hablar tan tarde, su obra deja de analizarse únicamente por su valor creativo y comienza a leerse también a la luz de sus silencios, sus decisiones y las verdades que eligió postergar, y en ese cruce entre talento y biografía es donde su recuerdo se vuelve más complejo y humano. Para muchos seguidores, su trayectoria seguirá estando marcada por canciones, interpretaciones y momentos que formaron parte de una época, y esa huella emocional no desaparece de un día para otro, pero esta admisión obliga a reinterpretar ciertos episodios, letras y etapas de su carrera que antes parecían inocentes o circunstanciales y que ahora adquieren un significado distinto, casi confesional. En el ámbito artístico, este tipo de revelaciones no suelen borrar una obra, pero si la resignifican, y en el caso de Germain de la Fuente, su figura empieza a ser vista menos como un símbolo intocable y más como la de un artista atravesado por contradicciones, miedos y elecciones difíciles. Algo que paradójicamente puede acercarlo más al público que lo admiró durante años. También está el impacto generacional, porque quienes lo conocieron en su apogeo tienden a separar al artista de la persona, mientras que nuevas audiencias descubren su nombre ya acompañado de esta confesión, lo que hace que su historia llegue desde el inicio con luces y sombras mezcladas. A largo plazo, su recuerdo probablemente quedará marcado por una dualidad clara, la del creador que dejó una obra influyente y la del hombre que tardó décadas en decir en voz alta lo que muchos intuían, y esa combinación, lejos de simplificar su figura, la vuelve más rica y debatible, asegurando que su nombre siga generando conversación, análisis y reflexión mucho después de que el impacto inicial de sus palabras se haya disipado. La declaración de Germain de la Fuente no tardó en provocar una oleada de reacciones que se extendió casi de inmediato entre el público, los medios y las personas que alguna vez compartieron etapas cercanas de su vida, y lo curioso es que no hubo una respuesta única, sino un abanico de emociones que reflejan lo compleja que ha sido siempre su figura. Muchos seguidores de toda la vida reaccionaron con sorpresa, pero también con una sensación de alivio, como si finalmente se hubiera dicho en voz alta algo que llevaba años flotando en el ambiente, y en redes sociales se repitieron mensajes de quienes afirmaban que siempre lo supieron, mezclados con otros que agradecían la honestidad tardía y valoraban el hecho de que, aun con el paso del tiempo, se atreviera a hablar. Al mismo tiempo, no faltaron las voces críticas que consideraron la admisión insuficiente o demasiado conveniente, señalando que llega cuando las consecuencias ya no son las mismas que habrían sido décadas atrás, lo que abrió debates intensos sobre responsabilidad, silencio y memoria. Entre las personas cercanas, las reacciones fueron más cautas y, en muchos casos, cargadas de matices. Algunos antiguos colaboradores mostraron comprensión, destacando la presión constante bajo la que vivió y la dificultad de enfrentarse a ciertas verdades en su momento, mientras que otros prefirieron guardar silencio o limitarse a breves comentarios que dejaban entrever incomodidad. También hubo quienes, desde su círculo más íntimo, dejaron trascender que la confesión no los tomó del todo por sorpresa, ya que ciertas señales y conversaciones privadas anticipaban que tarde o temprano algo así ocurriría. En conjunto, estas reacciones inmediatas no solo hablan del impacto de sus palabras, sino también de cómo su historia sigue generando conversación,
revisiones del pasado y nuevas lecturas sobre decisiones que durante años parecieron inexplicables, demostrando que incluso una declaración tardía puede reabrir debates y emociones que nunca terminaron de cerrarse. Durante gran parte de su vida pública, Germain de la Fuente mantuvo un silencio que para muchos parecía casi inexplicable, pero cuando se examinan los factores detrás de esa discreción, surgen posibles razones que van más allá de la simple reserva personal y que nos ayudan a comprender por qué ciertas verdades tardaron tanto en salir a la luz. Porque detrás de cada decisión de callar pueden existir intereses ocultos, miedos profundos y acuerdos tácitos que moldean la conducta de cualquier figura mediática, y Germain no fue la excepción. Por un lado, los intereses ocultos podrían haber incluido la protección de su imagen pública, la conservación de contratos profesionales o la preservación de relaciones clave dentro de la industria, ya que revelar ciertos hechos podría haber puesto en riesgo no solo su reputación, sino también oportunidades laborales y alianzas estratégicas que eran esenciales para mantener su estatus y su carrera a lo largo de los años, mientras que los miedos, aunque menos tangibles, jugaron un papel igual de relevante, ya que la exposición de ciertos detalles personales o de decisiones polémicas podía generar críticas severas, ataques mediáticos o la desaprobación de seguidores, provocando un impacto emocional significativo y un temor justificado a enfrentar consecuencias que podrían haberlo afectado tanto en lo profesional como en lo personal, y finalmente, los acuerdos silenciosos, muchas veces tácitos y no documentados, pudieron actuar como un tipo de pacto de protección con personas cercanas, medios de comunicación o incluso colegas del sector, acuerdos que aseguraban discreción a cambio de beneficios mutuos, lo que explicaría cómo ciertos rumores se mantuvieron en la sombra durante décadas y por qué Germain decidió no romper ese equilibrio hasta que el tiempo, la edad y una sensación de cierre personal lo motivaron a hablar, revelando finalmente aspectos que muchos intuían pero que nadie había confirmado, y permitiendo a su público comprender que el silencio de toda una vida no siempre es producto de indiferencia o desinterés, sino de una compleja red de factores estratégicos, emocionales y sociales que condicionan la manera en que un personaje público enfrenta su propia historia y decide cuándo y cómo compartirla con el mundo. El paso del tiempo tiene una manera particular de cambiar la perspectiva de las personas, y en el caso de Germain de la Fuente, los años parecieron actuar como un catalizador silencioso que lo llevó a reconsiderar todo lo que había mantenido en secreto durante décadas, porque al llegar a los 78 años, la vida misma comienza a mostrar que hay cosas que ya no pueden posponerse, verdades que necesitan salir a la luz antes de que la memoria se debilite o las oportunidades se agoten, y que finalmente, dejar de hablar de ciertos temas no elimina su peso ni borra las sospechas que los demás mantienen sobre nosotros. La edad trae consigo una sensación de urgencia y claridad, una conciencia más profunda de que el tiempo es limitado y que hay asuntos pendientes que merecen resolverse, no solo para tranquilizar la conciencia propia, sino también para dejar un legado más auténtico, más cercano a lo que realmente se vivió y se sintió, y esto puede ser especialmente relevante para figuras públicas como Germain, cuya vida ha estado constantemente bajo la lupa de la opinión pública y los rumores. La cercanía del final, el saber que los años restantes son menos de los ya vividos, genera una especie de impulso emocional que convierte la verdad en algo casi necesario, en un acto de reconciliación consigo mismo y con quienes siempre estuvieron atentos a sus decisiones, porque revelar lo que antes se callaba no es solo enfrentar la crítica, sino también liberarse de la carga que acompaña los secretos largos y pesados, y esa liberación tiene un valor incalculable, especialmente cuando la vida ofrece la oportunidad de decir lo que realmente importa sin preocuparse tanto por la reacción inmediata de otros. Además, con la edad llega la posibilidad de reflexionar sobre los errores, los aciertos y las decisiones tomadas en contextos muy distintos, y de comprender que algunas omisiones fueron producto del miedo, de la prudencia o de acuerdos silenciosos que en su momento parecieron necesarios, pero que con perspectiva se entienden de manera diferente, y esta comprensión madura permite afrontar la verdad de manera serena, honesta y, en muchos casos, sorprendentemente clara, lo que explica por qué Germain de la Fuente finalmente decidió admitir lo que muchos ya sospechaban, transformando el acto de confesar en un cierre de ciclo, en una manera de reconciliar su historia personal con la memoria colectiva de quienes lo siguieron, admiraron o criticaron a lo largo de toda su vida. La confesión de Germain de la Fuente a sus 78 años deja un sabor agridulce y abre una pregunta que muchos se hacen al terminar de escuchar sus palabras. ¿Llega demasiado tarde para cambiar la percepción que se tiene de él o todavía hay espacio para que su verdad transforme su legado y la historia que todos creíamos conocer? Durante décadas, su nombre estuvo asociado con éxitos, aplausos y admiración,
pero también con rumores, especulaciones y silencios que generaron una narrativa construida en torno a lo que se veía, lo que se decía y lo que se sospechaba, y esa narrativa, aunque incompleta, se convirtió en una versión oficial en la mente del público, en los recuerdos de sus colegas y en los titulares que marcaron su carrera. Ahora, con esta confesión tardía, muchos se preguntan si los años de espera han hecho que la verdad pierda fuerza, si los espectadores ya están demasiado acostumbrados a su imagen anterior o si, por el contrario, la revelación aporta una dimensión completamente nueva que puede reinterpretar cada decisión, cada rumor y cada momento de su trayectoria. Hay quienes sostienen que la historia de un personaje público se escribe en los hechos visibles y que una confesión tardía solo sirve para matizar detalles menores, mientras que otros creen que, aunque el tiempo haya pasado, revelar lo que siempre estuvo oculto tiene un valor incalculable, humaniza al personaje, permite reconciliar rumores con realidad y ofrece la oportunidad de que el público lo vea con ojos distintos, entendiendo las motivaciones, los miedos y los contextos que moldearon sus decisiones. Además, esta apertura también plantea un desafío para quienes siguieron su carrera de cerca, porque deben decidir si aceptan la nueva versión, si cuestionan lo que creían verdadero o si buscan una síntesis entre ambas. En última instancia, la pregunta final no tiene una respuesta sencilla, dependerá de cada espectador, de cada historia personal y de cómo se valore la honestidad tardía frente al peso de décadas de percepción pública, y lo más interesante es que esta incertidumbre es parte del legado que Germain deja, una verdad que llega tarde, pero que podría cambiarlo todo si se mira con la perspectiva adecuada y con la disposición de entender que, incluso a los 78 años, todavía es posible redefinirla. Historia que todos creíamos conocer. La confesión de Germain de la Fuente a los 78 años pone fin a décadas de rumores y especulaciones, confirmando finalmente lo que muchos sospechábamos y ofreciendo una mirada más completa sobre su vida y carrera. Durante años, su silencio alimentó teorías, contradicciones y versiones que solo dejaban más preguntas abiertas, pero ahora, con sus propias palabras, podemos entender mejor las decisiones, los pactos de silencio y los desafíos que enfrentó detrás del escenario. Esta admisión no solo cambia la percepción de su legado, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo el tiempo y la verdad pueden transformar incluso las historias más arraigadas en la memoria pública, recordándonos que detrás del brillo y la fama siempre hay matices que pocas veces se revelan. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.